todo esto, toda nuestra realidad actual, es posible gracias a un hecho, que fue cuando pudimos domesticar las semillas, cuando dejamos de ir de un lado a otro buscando alimentos y nos establecimos, cuando pudimos generar abundancia y empezar a reproducirnos y establecernos. Es ahí donde nace nuestro actual sistema. Suscríbete. Es ahí donde vemos reflejados los actuales valores. La agricultura, como dice su nombre, cultura, es la forma en la que trabajamos la tierra. Nuestra cosmovisión está reflejada en la agricultura actual. Y claro, tenemos una gran masa de gente que está alimentando un sistema que no es sustentable en el tiempo. Es así de simple. Gran parte también de nuestros actuales problemas vienen de ahí. La salud, por ejemplo. Antiguas civilizaciones desaparecieron prácticamente al agotar sus suelos. Al consumir y acabar sus recursos, fueron en búsqueda de otros espacios que los tuviesen. Es ahí donde empiezan las invasiones y las guerras, o los saqueos, y después los volvimos a renombrar. Y ya no le llamamos de esa forma, le llamamos comercio. Sí, exportación e importación. Al igual que los esclavos, ya no nos llevamos para casa, ahora los arrendamos por un sueldo mínimo. Durante un tiempo las cosas estuvieron relativamente bien. Hasta que un tipo se paró y empezó a hacer cálculo y dijo: oh, mira, la cantidad de alimentos que producimos actualmente, en 1800 y algo. Este personaje se percata de que va a haber una gran explosión demográfica y que va a haber una hambruna generalizada. Ese fue el principal argumento con el que luego impulsaron la mal llamada Revolución Verde. Se empezó a utilizar de forma intensiva productos derivados del petróleo para fertilizar los campos. Durante un tiempo funcionó, o al menos así nos hicieron pensar. Pero a la larga esos métodos terminaron con la degradación del suelo. ¿Y qué chucha es la degradación del suelo? Empezamos a intoxicar la tierra, a llenarla de cosas que le hacían poco bien. Y resulta que tenemos muchas más similitudes de las que parecen con las plantas. De hecho, compartimos el 20% de nuestro ADN. Las plantas procesan la energía solar y luego nosotros las consumimos a ella, consumimos el sol concentrado. Un cáncer, al igual que un virus, es una falla en la información. Nuestro ADN es como un código, como un programa que se va ejecutando paso a paso, donde le dice a esta célula qué es lo que tiene que hacer. Y al igual que en nuestros sistemas informáticos, un fallo de información genera problemas. ¿Qué sucede cuando empezamos a ingerir alimentos directamente con errores? Estamos consumiendo errores. Cuando hablamos de las plantas que necesitan nutrientes, es como si estuviésemos hablando de nosotros, de nuestro cuerpo, que necesitamos consumir equilibradamente cierta cantidad de elementos para mantenernos en funcionamiento. Gran parte de las enfermedades de esta era van ligadas a nuestro estilo de vida, a lo que comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos y sobre todo, qué es lo que estamos comiendo. Ya no sabemos qué comemos, no conocemos quién cultiva nuestros alimentos, no sabemos cómo fueron producidos, simplemente ejecutamos. Trabajamos y compramos. Eso se ha vuelto la normalidad. Confiamos, pero ¿en quién confiamos? Eso de que el pan hace unos años atrás valiese la mitad de lo que vale hoy, no es porque hubiese habido un aumento repentino de la población, ni que gran parte de nuestras cosechas de cereales hayan tenido algún problema. No, es porque los alimentos actualmente están sujetos a la especulación alimentaria, a la especulación. Es porque cotizan en la bolsa, es porque es parte de esta cultura. Especular con los alimentos para hacer dinero. Nuestra cultura ha hecho énfasis en la estandarización de procesos. Es así como nace el monocultivo, extensas plantaciones de una sola variedad. O sea, de todas las variedades, por ejemplo, que hay de maíz, son un puñado las que cultivamos. Y eso nos deja en una situación de vulnerabilidad increíble. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la gran hambruna irlandesa? En aquel tiempo gran parte de la alimentación derivaba del cultivo de patata, de un tipo de papas. ¿Qué sucedió? Que entró una plaga que acabó con gran parte de toda la alimentación. Y estamos corriendo ese riesgo actualmente. Por ejemplo, las papas del McDonald's. Sí, y no me refiero a la cajita, me refiero a la variedad de papas que esa empresa demanda.
O sea, hay un mercado ahí y los agricultores cultivan en base a qué producto les va a generar mayor ganancia. Entonces ellos prefieren cultivar lo que ya posee un mercado. Y es así como cambia el orden de las cosas. Hay que cambiar el sistema alimentario. Pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, ni van a tener que esperar de que alguien diga, oh sí, vamos a hacerlo. Porque esa es tarea de todos y de cada uno de nosotros. Las decisiones de compra, las acciones, las omisiones. Durante los últimos años había un enemigo fijo y claro, con un nombre bastante extraño llamado Monsanto. Ya solamente hablar de él es un video entero. Pero en esta vida pasan cosas muy extrañas, como por ejemplo Bayer. Nosotros asociamos directamente a la pastilla y a la medicina. Pero Bayer es una de las corporaciones más grandes del mundo. ¡Uy! Sobre todo después que compró a Monsanto. Una de las empresas con peor fama es comprada por uno de los chicos buenos. ¿Eso en qué situación nos deja? ¡Wow! ¿En qué situación nos deja? O sea, uno nos enferman y luego la misma empresa, con otro nombre, nos vende la solución. Esto es grave. Esto es realmente grave. El patentado de semillas es una expresión más de nuestra cultura. Esto es mío, yo lo hice, yo te lo vendo si lo quieres, o te lo arriendo, pero no es tuyo. Bueno, ¿en qué momento permitimos eso? ¿En qué momento pudimos empezar a registrar vida? Patentar vida. El trabajo de la humanidad, generación tras generación. Hemos domesticado y creado variedades. Esta manzana no existía hace 2000 años. Empezamos a guardar las semillas de una temporada a otra. Y elegimos los mejores granos, los más grandes, los más sabrosos, o directamente los que nos parecían beneficiosos. Por ejemplo, variedades que requieren muy poca agua. O por el contrario, otras que crecen mejor en inundación. Este es un plátano. Pero no, nuestra visión de plátano es un plátano estándar. Largo, amarillo, que se pone negrito como este. Pero esto sabe a cualquier cosa menos lo que tú conoces como plátano. Tiene un sabor increíble que nunca encontrarás en un plátano de supermercado. Y así, la mayoría de los cultivos que realizamos son cereales. Trigo, maíz y arroz. Esa es la base de nuestra alimentación. Pero aún así es la base también de nuestras enfermedades. El consumo constante y elevado de alimentos procesados cambia nuestro organismo. Un alimento entre más manos pasa, entre más se manipula, más errores de información acumula. Luego tú te comes eso, ese elemento que viene con errores de información. A la larga se acumulan y te generan errores de información. Las plantas secuestran el CO2. Y eso siempre lo hemos escuchado, que sí, que hay que plantar arbolitos porque nos dan oxígeno y transforma la contaminación. Las plantas son lo mismo, secuestran el CO2 y lo depositan en la tierra. Realmente nuestros métodos tradicionales de agricultura te dicen que tienes que rasgar el terreno y cada vez que haces eso liberas nuevamente el CO2 que las plantas habían capturado. ¿Y qué podemos hacer? ¿Gritar a los cuatro vientos que esto no funciona, que estamos mal y que alguien tiene que ver esto? No, como cultivamos la tierra es netamente un reflejo de nuestra cultura actual. Y no siempre ha sido así, cada cultura ha diseñado sus métodos. No podríamos habernos puesto a desarrollar tecnologías como la que tenemos aquí hoy en día si no hubiésemos satisfecho nuestras necesidades básicas, como alimentarnos. Nos vendieron aquello de la malnutrición, de las hambrunas generalizadas y la solución era producir más porque éramos muchos. Pero eso es mentira, es mentira. 1/3 de toda la producción mundial se desperdicia. No es el problema la cantidad, es el sistema agroalimentario. Estamos cultivando cosas que se venden, no cosas que nos alimentan. Estamos generando desperdicio un montón. Y de hecho a muchos les conviene más hacer montañas de cosechas esperando que se pudran en vez de sacarlas al mercado. Porque aquí no estamos mandando nosotros. ¿O sí? Cada vez que compras un producto procesado observa lo que trae. Y si 5 de esos elementos no los puedes pronunciar, mejor ni lo compres. Y espérate, que los animales se morían de viejo o de accidente. No les daban ataques cardíacos, no les daba depresión. Pero claro, antes comían comida. ¿Ahora qué comen? ¿Qué le damos a nuestros animales? Van a empezar a enfermar de lo mismo que nosotros. Porque están comiendo mierda como nosotros. Ay no, sí, si el mundo es injusto, si las cosas son vaya y malditos.
hace algo productivo, algo que puedas ofrecer a otros, algo que te llene, algo que cambie la cultura. O por el contrario, ejecutemos nuestra cultura y cambiemos el agro. Sí, estamos corriendo un grave peligro, pero al mismo tiempo que esto está llegando a sus puntos clímax, van naciendo soluciones, van naciendo alternativas. Y es tarea tuya validarlas, decir sí, esa solución funciona. Aquí está mi humanidad para validarlo. Sí, 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 suscríbete.